cerebro está funcionando, de cómo nuestro cerebro de alguna forma está procesando cierta información. Pero después nosotros queremos saber cuáles son los mecanismos que subyacen a ese procesamiento. Y para esto, entonces uno utiliza, en mi especialidad, que son las neurociencias computacionales, uno utiliza modelos que de alguna forma te puedan explicar esas señales que tú registraste en el cerebro. Entonces, en particular, yo he estado interesada en cómo modelar esta estimulación sensorial que me permita de alguna forma activar redes específicas. Entonces, ya en ese caso, sí, no necesariamente tiene que ser estimulación solamente visual auditiva. Yo podría eventualmente utilizar Deep Brain Stimulation, que es de lo que tú te referías, estimulación profunda, o Claro. estimulación transcranial. Hay múltiples técnicas que se pueden utilizar, y sí, en ese caso en particular son pequeños pulsos de corriente que uno pone directamente. Pero lo Claro, que yo he usado hasta ahora es estimulación sensorial para mis estudios. Pero perfecto. no se descarta utilizar otro tipo de técnicas, por supuesto. Pero vamos con sus técnicas, entonces, porque la otra efectivamente es mucho más invasiva, es súper interesante, pero también es invasiva, hay que decirlo. Sí. Entonces, vamos con sus técnicas, que estamos hablando de sonido o estamos hablando de luz, básicamente, ¿cierto? Eso quiere decir Sí. que nuestras neuronas son fotosensibles, parece. Entonces, lo que vamos a preguntar primero, aprovechando que usted habló de la música, doctora, es, acá hay varios mitos en el mundo de la neurociencia, y uno de los que más Ya. me ha gustado matar a mí con los años, a lo mejor me equivoco, y usted me dice, no, eso está en discusión, es, por ejemplo, el famoso efecto Mozart. ¿Se acuerda Ya. que dicen, no, los niños cuando son pequeños hay que ponerle música clásica, porque Mm. eso ha demostrado que estimula el cerebro y hace que los niños sean más inteligentes? Eso ha sido descartado absolutamente, ¿no? Y con eso voy a mi pregunta. ¿Por qué por qué usan música? ¿De qué manera la música logra activar ciertas partes del cerebro? Sí, tengo que corregirte solo en una pequeña porción de lo que dijiste. A Y ver, es que no es música lo que usamos, porque nosotros lo que estamos investigando es sonidos. cuál es la reacción tuya a determinados ritmos. Eso implica que lo que se ponen son sonidos que llevan una componente de frecuencia específica, o sea, una ritmicidad específica, pero no es música. Aunque eventualmente, por supuesto, se pueden hacer estudios, pero no es música, más bien lo que se usa es lenguaje para ver cómo tú te sincronizas a la ritmicidad de tu interlocutor. Y de hecho, eso es parte de mi estudio, pero yo he ido más a lo simple, que es cómo ver cómo tú te puedes sincronizar, nuestro cerebro se sincroniza a estímulos repetitivos. Espérese, Nuestro, y si mi cerebro se sincroniza a estímulos o a la uh-huh, ritmicidad, estamos hablando entonces de ciertas ondas. No, no quiere decir, por exactamente. ejemplo, que eso pueda explicar por qué cuando escuchamos a ciertas personas o cuando escuchamos ciertos sonidos ambientales también nos generan ciertos estados anímicos, o estoy hablando cosas que van más allá, digamos. Sí, va más allá porque ahí ya lo estás relacionando con una respuesta más bien conductual, que ya tiene Claro. que ver con que eso incluso es más complejo, porque ahí puede estar relacionado con que tú estás recordando algo, y a lo mejor lo que para ti te da tristeza, al otro le da alegría. Entonces, eso es un proceso un poco más complejo. Pero sí, en esencia, la idea es que nuestro cerebro es capaz de codificar información rítmica tanto de estímulos visuales como sensoriales en general, porque incluso táctiles también. Y entonces esa información tú la puedes usar también para esto que te hablaba de la neuroestimulación, que es como si yo quiero de alguna forma estimular determinada red, y esa red neuronal, cuando hablo de redes neuronales estoy hablando de regiones cerebrales, esa región cerebral se sabe que es más sensible a determinada frecuencia, bueno, pues entonces es intentar llegar a ella de alguna forma. Entonces ese es en esencia mi trabajo actual. Pero en esencia yo en lo que he estado interesado es en ver cómo a través de mediciones electrofisiológicas y simulaciones me refiero a modelos computacionales, yo puedo descifrar cómo nuestro cerebro está de alguna forma procesando ciertos estímulos, cierta estimulación, y eso usarlo tanto para poder discriminar después, porque hay patologías que no lo procesan de la misma forma, y poder discriminar qué redes son las que están dañadas, por ejemplo, poder después entonces intervenir terapéuticamente. Cuando hablamos de intervención terapéutica se refiere a esto de poder después decir, ok, entonces si esta red es la que está dañada, entonces ese se vuelve mi target para una técnica de neuroestimulación o para... hay a veces que son más que técnicas de neuroestimulación, o sea, hay técnicas de estimulación que son más bien cognitivas. Se sabe que si tú les pones determinados ejercicios a las personas, también estás estimulando determinadas redes. Entonces, esa es otra forma también de hacerlo.
Doctor Otero, y en este caso cuando hablamos de patología, obviamente estamos hablando de neuropatología, me imagino que la mayor parte de las demencias, ¿no? Con Esquizofrenias, demencia, sí. también, ya, perfecto, también los trastornos. Cuando estamos hablando de eso, ¿ustedes ya han logrado identificar con diferentes patologías cómo estas redes van funcionando de una manera distinta, cómo tienen quizás un ritmo distinto o responden distinto? ¿Ya lo logran identificar? O sea, en particular hay un trabajo que está en curso que tiene que ver con cómo pacientes con esquizofrenia procesan determinados estímulos auditivos de estos que son rítmicos. Y efectivamente encontramos diferencias. Pudimos encontrar que, por ejemplo, hay determinadas redes que no se activan igual en el caso de los pacientes, con el caso de los que se le llaman controles, que son personas saludables. Y además hemos visto que, por ejemplo, esto que yo te mencionaba, de que uno es capaz de sincronizarse a los ritmos, a los estímulos, que en este caso eran estímulos auditivos, en las pacientes con esquizofrenia nosotros podemos ver que ellos demoran más en lograr esta sincronía y además demoran más en dejar de estar sincronizados. Entonces esto te habla de mecanismos que tanto de predicción como de integración de información que pueden estar dañados en esas patologías. Y eso nos ayuda también a poder, por ejemplo, en este caso se puede utilizar como una medida de alguna forma de diagnóstico, que hoy en día no se utilizan medidas electrofisiológicas para esto. Entonces, es una de las contribuciones que puede tener este tipo de trabajo. Es decir, ok, entonces tenemos ya una medida electrofisiológica que se logra a partir de registros de G que de alguna forma nos está hablando de una patología. Ahora, habría que discriminar si es solo exclusivo de la esquizofrenia o si hay otras patologías que también tienen ese mismo comportamiento. Eso es parte de lo que habría que hacer después, para uno poder entonces estar seguros de que es exclusivo de la esquizofrenia y no que es algo que ocurre en disímiles enfermedades neurológicas. Perfecto, o sea, ahora ustedes lograron determinar que este patrón de respuesta al menos corresponde a esquizofrenia. Eso es lo preciso. Van a tener que hacer evidentemente otras investigaciones después con otros objetivos para lograr determinar si es que hay diferentes patrones para diferentes enfermedades o trastornos y se pueda diferenciar y hacer quizás modelos diferenciados, ¿cierto? Ya, perfecto, entiendo. Esto es para, por ejemplo, hacer diagnóstico, ojalá con mucho tiempo de anticipación, genial. Pero se sabe también, ya que estamos hablando, por ejemplo, en la investigación actual que está en desarrollo respecto de la esquizofrenia, perfecto, ustedes ya lograron detectar estos patrones específicos, ¿no? Que se demoran más no me acuerdo cómo era, en ponerse como... En integrar la información para poder sintonizarse al sintonizar, estilo. eso era. Se demoran un poquito más en sintonizar, pero una vez que se acaba el ritmo también demoran un poco más en perderlo. En el fondo se quedan como pegados en el ritmo, básicamente, ¿no? Más o menos, yo sé que es una forma muy vulgar de decirlo, pero para entenderlo. Sabemos también respecto de la esquizofrenia por qué pasa esto, o eso también viene después, porque una cosa es detectar cómo funciona este patrón, después por qué. Por supuesto, ahí hay que investigar otras. A ver, nosotros llegamos hasta el mecanismo, vamos a decir, global a nivel de grupos neuronales, y luego eso, por supuesto, hay que ver si hay bases biomoleculares que están de alguna forma incidiendo. O sea, ahí hay que descartar hay que, de hecho, diseñar otros experimentos que de alguna forma te hablen de cuáles son los mecanismos mecanismos ya me refiero a nivel de intercambio de información entre neuronas específicas, a ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, el primer paso es encontrar el fenómeno para poder después entonces describirlo y posteriormente encontrar los mecanismos y bueno, cuáles son las posibles intervenciones en caso de que se puedan realizar. Ahora, para nosotros es re fácil preguntar, pero la gente que nos está escuchando tiene que entender que esto que nos ha contado la doctora Otero es lo que ellos han logrado responder después de un montón de trabajo. O sea, por eso es que la ciencia tiene que ser colaborativa, porque cada uno va poniendo una pequeña piedrecilla en esta pared de conocimiento, ¿no? Entonces es interesante, por eso es que ustedes están además conectados con todos los papers, que para uno son chinos, pero para ustedes son un dato más, que les sirve para seguir avanzando, es la única manera de avanzar. Dicho eso, doctora, si bien a lo mejor es un poco de ciencia ficción, pero ¿es posible modelar también la respuesta neuronal de las redes neuronales? Porque, ok, yo puedo, y esto a lo mejor es un poquito de ficción, pero si yo detecto cómo funcionan estos patrones, en el caso, por ejemplo, de la gente con esquizofrenia, y además tengo un paciente control que me demuestra cómo funcionan sus redes neuronales, ¿yo puedo de alguna manera modelar la respuesta neuronal de un paciente con esquizofrenia para que funcione como un paciente control? O sea, eso es parte de lo que se hace. Uno modela el cerebro sano y luego ve cuáles son las características que tiene que cumplir este modelo para que se comporte como una persona que tiene determinada patología.
Y por supuesto, ahí es donde va este tema de que ahí detectas cuáles son como las redes más importantes que hacen que pases de estar en un funcionamiento saludable a un funcionamiento que se le llama patológico, que es cuando las redes no están intercambiando información de la forma que comúnmente ocurre en cerebros sanos. ¿Y esto responde a algún fenómeno físico también? O sea, se lo pregunto, por ejemplo, porque no sé, pues en el caso del Alzheimer, la proteína tau, la amiloide beta, que se van acumulando, que forman placas, se ha descrito más o menos físicamente cómo va funcionando y cómo se van apagando estos grupos neuronales, ¿no? Y la formación de placas, etcétera. En el caso de esto también hay una razón física, o sea, ¿la conocemos ya? Bueno, en el caso de esto, el tipo de modelos que yo estoy usando, de tan físico que es un modelo que viene del campo de la física. Eso es lo lindo de la neurociencia computacional, que como mezclamos determinado conocimiento de diferentes áreas, uno utiliza entonces ese tipo de modelos. Y el modelo que nos está explicando en este momento, el que nosotros estamos usando, que explica cómo uno se sincroniza al estímulo, es un modelo que se le llama osciladores acoplados de Kuramoto, en chino da lo mismo, pero lo que importa es que estamos usando un modelo que se usa para describir, por ejemplo, el comportamiento de péndulos, que se acoplan entre ellos y cómo se desacoplan. Entonces, por supuesto, a eso se le hacen modificaciones al modelo para que esté bioinspirado, pero sí, efectivamente, proviene de la física y nosotros entonces lo adaptamos a las neurociencias utilizando información biológica y de ahí podemos ver cómo nuestro cerebro de alguna forma, como tiene esta información rítmica y como tiene esta capacidad de sincronizarse a información rítmica externa, cómo es que lo hace. La capacidad de cómputo, Mónica, en esto es súper importante. Nosotros estábamos justo hablando con un profesor del CMM, que ellos tienen a disposición de varias instituciones un centro de supercómputo, básicamente. ¿Ustedes cómo lo hacen? Porque modelar estas cosas, para que las personas también puedan entender, son tantas variables, son números tan grandes de repente y son cuestiones tan complejas, que no es sencillo. O sea, hay que tener una capacidad de supercómputo. ¿Ustedes dónde lo hacen? Sí, normalmente, a ver, la verdad, en particular las simulaciones que yo estoy haciendo, con un buen computador dedicado exclusivamente a eso, lo Se puedo puede. lograr. Hay otras que no son así. Eso depende incluso del número de neuronas o del número de grupos neuronales que tú estés utilizando. En el caso mío, yo estoy utilizando Atlas, que son estándar y que me permiten hacer estas simulaciones a nivel de un buen computador, pero lo logro hacer. Pero efectivamente, si tú quieres de pronto llevarlo no sé, a un nivel de neuronas más pequeñitas, hacer un modelo mucho más complejo, tú necesitas obligatoriamente un nivel de cómputo que es superior. Y ahí entra en Mónica, ese tipo de centros. te voy a hacer un par de preguntas ahora como que son súper generales, pero que son ¿Ya? súper interesantes para el común de la gente. Yo creo, estoy tratando de interpretar, me estoy arrogando la interpretación. Eh, la formación de nuevas neuronas o de redes neuronales con los años efectivamente termina. Entiendo que cuando uno es muy pequeñito hay una formación que es así agresiva, un montón, el cerebro empieza a hacer más conexiones, salen más neuronas, etcétera, pero con los años eso efectivamente va disminuyendo o uno puede potenciar tu salud neuronal para que se genere más, ¿no? Bueno, efectivamente eso es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo, porque eso es a partir de la plasticidad neuronal, así es como se conoce. Uh-huh. Entonces, efectivamente, cuando uno hace neuroestimulación, en parte uno lo que está es promoviendo plasticidad, porque si te fijas, cuando yo te digo, tienes redes neuronales que ya están dañadas por alguna razón y ahora queremos que de alguna forma funcionen bien, uno lo que está haciendo es, de alguna forma, facilitando esta plasticidad neuronal. Y sí, eso se puede lograr, pero no es al nivel de lograr la eterna juventud, porque si uno lograra, piensa, si nosotros lográramos llevarlo al nivel de la niñez, entonces estaríamos Adiós logrando personas enfermedades. eternas. Ojalá, pero de hecho no es ecológico tampoco, No. pero bueno, está bien. Pero sí se puede, de alguna forma, con estas técnicas de neuroestimulación, etcétera, tú puedes de alguna forma facilitar estos procesos. ¿Ya? Eso sí Oye, se y puede, tomándolo YouTube, con cierta cautela, pero sí se puede. y YouTube, te quería preguntar esto, porque YouTube está lleno, si tú te metes a YouTube y pones música o sonidos estimulantes para el cerebro, y aparecen una cantidad de cuestiones que duran horas, activa 100% tu cerebro, ondas gamas bineurales, rendimiento mental, concentración, y tienen millones de reproducciones. ¿Tú has visto esas cosas? ¿Eso tiene algún asidero? Por favor, díganlo para nunca más escucharlo y decirle a la gente no escuche establecer. A ver, esa es una pregunta complicada. A ver, yo le llamaría
en algunos casos es pseudociencia. Utilizan cierta información que es real y después le ponen un poquito de ciencia ficción y lo hacen comercial. Digamos que hay una base quizás que pudiera ser, pero no es así de que te pongas a escuchar determinada música y eso te va a hacer más inteligente. No funciona así. Ya, perfecto. Ni No, te bueno, va a curar, ni te va a curar de tu enfermedad, ni eso no funciona de esa forma exactamente. es bueno que usted lo diga, para que no lo digamos nosotros y diga, oye, si tú no tienes idea. Doctora, estamos llegando al final, solamente un dato. ¿Qué consejo le daría usted a la gente para cuidar su salud neuronal o para estimular su cerebro? ¿Hay algún consejo que nos puedan? En realidad es los mismos consejos que se dan, yo creo que para todo lo que es el organismo, porque somos un todo. Y es alimentación saludable, hacer ejercicio. Sí, es dieta saludable, hacer ejercicio, mantenerse activo, leer. Ese es el tipo de consejo que yo daría y que ojalá y lo apliquemos todo para que estemos lo más saludable posible. Exactamente. Doctora Otero, Mónica Otero, investigadora y docente de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias por su presencia hoy en TX Plus. Que esté muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que estén muy bien. Chao. Bien, y junto a la doctora Otero llegamos al final, no me di ni cuenta, ¿no? Es que mis redes estaban generando mucha sinapsis en este momento para poder entender todo lo fascinante que nos contaba la doctora Otero. Así que con ella nos vamos juntos entonces y llegamos al final de este programa. Nos encontramos, ya lo saben, martes y jueves, 10 de la mañana. Que esté muy bien. Chao, chao. Las retornables son envases más sustentables, porque cada botella puede usarse 12 veces en el caso de las de plástico y 35 en las de vidrio, y nunca terminan en la basura. Todas las botellas retornables terminan su vida útil en la planta embotelladora, donde son recicladas para